Bueno, pues quiero hablaros, ¿se puede ya? Quiero hablaros de un encuentro con Jesús que tenemos en el Evangelio. Curioso, esclarecedor y revelador acerca del corazón de Dios y del corazón de Jesús. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás y que ha sido el unigénito Hijo de Dios el que lo ha dado a conocer. Así pues, si quieres conocer íntimamente a Dios Padre, creador de todo lo que vemos y no vemos y percibimos, tienes que indagar acerca de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, dice el autor de Hebreos. Y por eso estamos pendientes últimamente de estos encuentros que Jesús mantuvo con personas que formaban parte de su contexto, de su comunidad, de su entorno, y que experimentaron por ese encuentro con Jesús cambios en su vida, como no podía ser de otra manera. El encuentro de hoy está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. A pesar de la lectura extensa, yo voy a tratar de ser breve. Creo que me voy a llevar hoy el premio. Espero. Y además, como he predicado tantas veces, después de que habéis hablado cada uno de vosotros, dice la palabra del Señor, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa he de decirte. Qué contundencia, ¿no? Cuando Jesús te dice eso, y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Bueno, cuando yo pienso en este pasaje, claro, lo conocemos, ¿no? Lo conocemos tanto que lo infravaloramos muchas veces, ¿no? Porque damos las cosas por hecho. Muchos cristianos nos acercamos a episodios y a pasajes de la Biblia que los encasillamos en un momento o etapa de nuestra vida y decimos, eso ya no es para nosotros, es para los nuevos. Y
Y no es así. La Biblia es para todos. Y el Evangelio hay que predicarlo a todos. Y nunca hay que dejar de predicar el Evangelio. Nos encontramos en un episodio en que Jesús es invitado por un fariseo. Sabemos lo que eran los fariseos, ¿verdad? No eran ningún fans de Jesús. No era un fan de Jesús, ¿vale? No era. Simplemente tenía la curiosidad de ver quién era Jesús. Y esa curiosidad le lleva a invitarle a casa. Siendo alguien que no simpatizaba mucho con Jesús. Sabemos que los fariseos quisieron en más de una ocasión quitarlo de en medio. No soportaban que el pueblo se fuese tras Jesús y le escuchase. No llevaban bien los milagros que él hacía, ni siquiera su forma de enseñar, porque la gente decía, jamás hemos escuchado a un hombre. Esto decían aquellos soldados que fueron enviados a arrestar a Jesús, ¿no? Que le escucharon hablar y dijeron, jamás hemos escuchado hablar a un hombre así. Pero después del Sermón del Monte también entre el pueblo había una comidilla, ¿no? Un rumor de que éste enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Por tanto, los fariseos no eran gente que apreciase mucho a Jesús. Pero Jesús, su forma de enseñar, incluso a los fariseos, le despertaba cierta curiosidad. Y esa curiosidad es lo que le lleva a Simón, el fariseo, a invitar a Jesús a comer a su casa. Cuando están comiendo, irrumpe en escena otro personaje, para ponerlo todavía más difícil. Mujer, prostituta, primero no invitada. Segundo, no bien recibida, porque en la casa de un fariseo o una prostituta no es que fuese alguien bien recibido. Tercero, con una reputación muy mala. ¿Vale? Y claro, todas estas cosas, mujer, también es otro factor, ¿eh? Una mujer interrumpiendo una conversación de hombres en una cultura súper machista, hoy dirían patriarcal. Entonces, claro, no da para mucho el tema, ¿eh? Algo no va a salir bien. Esta fiesta no va a salir como la que le organizaron a Richard el viernes. Había todos los elementos para que ocurriese algo. Y pasó. Porque cuando la mujer irrumpe, empieza a monopolizar el debate. Y utilizan a la mujer para decir entre ellos, ¿ves? Este no es un profeta. Porque si fuese profeta, sabría quién tiene delante. ¿Quién es la mujer que le está agasajando? Claro, Jesús lo escucha y es impresionante la inteligencia y sabiduría de Jesús. Y plantea una parábola con la que Jesús va a describir el comportamiento y a comparar el comportamiento del fariseo y de la mujer adulta, prostituta, y de la mujer. ¿Vale? Y dice, 2 hombres, 2 deudores. Los dos un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y otro solo el 10%, 50. Pero los dos compartían, además del mismo acreedor, además de una deuda, además compartían algo más. La gente se pararía a pensar, los más moralistas se pararían a pensar quién debe más y quién debe menos, para no meter a todos en el mismo saco, ¿no? Pero había algo que compartían, además del acreedor y de la deuda, que no era la misma.
pero sí eran deudores los dos. Su condición de deudor la compartían también, por tanto. Pero compartían también que uno debiendo 500 y otro debiendo 50, ninguno de los dos podía cubrir su deuda. Por tanto, compartían insolvencia, que se diría ahora financieramente, ¿no? Eran insolventes. Y al final compartieron también la misericordia del acreedor, que se convierte en el perdón de la deuda. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Una historia que todo se comparte. Pero que hay una diferencia. Y entonces le dice, mira, estás situando, tú ponte en el lugar, yo a veces me cuesta, pero ponte en el lugar, antes me costaba menos, ahora me cuesta un poco más, gracias a Dios. Ponte en el lugar de Simón el fariseo. Le está diciendo, mira, tú eres un deudor como esta mujer. Tú eres un deudor como ella. Y eres tan insolvente como ella. Y los dos debéis a la misma persona, que es Dios. Tenéis el mismo acreedor, tenéis una deuda y además, por tanto, la misma condición de deudores y además tenéis los dos la misma condición de insolventes. Y los dos habéis participado de la generosidad y la misericordia de Dios en cuanto al perdón. Pero vuestra respuesta ha sido completamente diferente. Y es que tú me invitas a tu casa y no cumples con las normas del decoro y de la hospitalidad. Los caminos entonces eran caminos de tierra, no como ahora. Y no llevaban Nike ni zapatos de estos para protegerse los pies del polvo del camino. Entonces, cuando alguien recibía, invitaba a alguien, le daba agua y se lavaban los pies, se ungía al invitado, se le agasajaba, se le daba besos, se le agasajaba porque le has invitado, es tu invitado. Y tú no has cumplido, habiéndome invitado a tu casa, no has cumplido ninguna de las normas de hospitalidad que rigen la conducta de un judío. Sin embargo, esta mujer a la que tú menosprecias, desprecias, juzgas, desde que llegó no ha dejado de hacer lo que tú debías de haber hecho. Pues qué contundencia, ¿no? Jesús toma la voz de aquella que no tiene voz, porque en ningún momento habla, para defender y justificar su conducta y comportamiento y para callar la voz de desprecio y menosprecio de Simón hacia la mujer que tenía delante y hacia el propio Jesús, diciendo, si fuese profeta sabría quién tiene delante. Para mí, esta parábola y este encuentro me muestra el corazón del Evangelio. Claro, ¿qué es lo que hace que una persona reaccione de una manera distinta a la otra respecto al perdón? Básicamente la percepción que uno tiene de sí mismo, que se considera que puede vivir sin ese perdón igual, porque se cree que es lo suficientemente bueno, justo y piadoso para no requerir de ese perdón. Es tan poca la deuda que no necesito el perdón. Sin embargo, está aquel que tiene una percepción de sí mismo totalmente contraria y es de indignidad, de pobre de espíritu, de fracasado moral, se siente culpable, se siente pecador, se sabe pecador, y cuando se siente perdonado,
Su respuesta es completamente distinta. Pero es curioso porque la insolvencia se da en los dos casos. Pero tenemos algo entre los seres humanos que es la comparación negativa de los unos con los otros. Fíjate cómo eran los fariseos. Para que os hagáis una idea, leed la parábola de Jesús, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, me parece que es. Leed la parábola y os daréis cuenta que Jesús habla de un fariseo que se fue al templo y oraba consigo mismo diciendo, oraba consigo mismo. O sea, que es que algunos hacen el papel de Dios incluso en la oración. Se recrean en sí mismos. Están encantados de haberse conocido. Piensan que Dios ha tenido un problema hasta que ellos han nacido. Se creen arrogantes, tan arrogantes y soberbios que piensan que pueden defender a Dios y su existencia. Como si Dios necesitase esas cosas. Bueno, dice la Biblia que este fariseo, su mentalidad, sí. Tener en cuenta que un denario era el salario diario de un hombre. Un denario era el salario diario de una persona, de un trabajador. Con lo cual, imaginaos, para que hagáis un tema de situar el tema de la deuda, lo que hoy sería esa deuda, ¿no? O sea, los dos al final eran insolventes y esa es la historia, ¿no? O sea, uno puede deber 500, podemos pensar, y eso lo tenemos. ¿Quién no se ha enfrentado a alguien en su vida que le ha ido a compartir el Evangelio y le ha dicho, bueno, eso está bien para la gente que bebe, que se droga, que maltrata, que es violenta, que es... ¿No lo han dicho nunca? Eso está bien, porque la gente cambia. Oye, va a ese sitio y cambia. Pero yo soy un hombre bueno, una mujer buena. Yo no me meto con nadie. Yo no hago daño a nadie. ¿No lo han dicho nunca? Pues eso es, ¿eh? Están diciendo, yo no necesito a Dios, porque yo puedo, desde mi planteamiento moral, llevar una vida recta sin necesidad de Dios. Eso es lo que dice el Simón el Fariseo. Y eso es lo que dice mucha gente, que incluso son religiosos. Son muy religiosos, porque nadie puede decir que un fariseo no era alguien religioso. Era religioso y moralistas, muy fundamentalistas en cuanto a la moral. Sin embargo, esta mujer era todo lo contrario. Una mujer sin reputación social, mal vista. Pues tiene mucho más dificultad para ser aceptada. Digo que esto me enseña lo que es el Evangelio porque, mirad, para mí voy a decir lo que no es y voy a decir lo que creo que es el cristianismo, basándome en la figura de su fundador, Cristo, y basándome en este encuentro. Para mí, el cristianismo no es una religión basada e inspirada en la cultura del éxito, del bienestar material o de la autorrealización, aunque hoy se escucha mucho de eso. Para mí el cristianismo no es una religión como todas las religiones que se mueven en una misma lógica de pensamiento. Si haces, recibes. Si no haces, no recibes. Basada puntualmente en el mérito. Sin embargo, Jesús, cuando vino, mostró su amor a gente de dudosa reputación, gente impopular, gente sin mérito. Por eso el cristianismo para mí no se mueve en esa lógica de dime lo que haces y te diré quién eres. No, somos insolventes. ¿Lo tenéis claro? Es que es la clave. ¿Tú has visto que compitan entre dos insolventes? ¿Por qué se compite en las iglesias? ¿Por qué se compite entre personas? Porque nos creemos suficientes.
para ser mejor que Richard, ser mejor que Israel, para ser mejor que... Y que haya gente peor que nosotros, pues en ciertas medidas sirve como alimenta nuestro ego, ¿no? Alimenta nuestro ego. Por eso yo creo que la religión el cristianismo no es una religión que se basa en la lógica obedece y te amaré. No, porque te amo, obedeces. El cristianismo no es una religión que se base en la lógica si me obedeces, te acepto. El Dios cristiano no opera así. Porque si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. El Dios cristiano dice, me obedeces porque te acepto. Y porque te acepto, me obedeces. Porque te amo, me amas. Es lo que dice el apóstol Juan cuando dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó primero y puso su vida por nosotros. Por tanto, el cristianismo no es una religión que se mueve en esa lógica, ni tampoco es en la lógica del mérito, tampoco es una religión que fomente la cultura del éxito, de la autorrealización o del bienestar material. El cristianismo, para mí, es la religión de los impopulares, de los pecadores. No es un museo de santos, sino un hospital de gente enferma. Porque Él no vino, el médico, el enfermo, el sano, perdón, no tiene necesidad de médico, sino que es el enfermo el que tiene necesidad de médico. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y si estás encantado de haberte conocido, tienes un problema serio. Y es que crees que no necesitas a Dios y que tú eres suficiente. Para mí el cristianismo es, por decirlo, por utilizar el término religión, sería la religión de los más impopulares, de los pobres de espíritu. El cristianismo es la religión donde el factor reputacional o el prestigio social no es significativo ni determinante. El factor de competencia es impropio en el cristianismo. El cristianismo no es dado al estigma y a señalamientos basados en prejuicios morales, políticos o religiosos. El cristianismo es propicio para el impopular, para el menesteroso y desafiante para aquel que se cree justo y bueno por encima de los demás. El cristianismo se revela como la religión del amor, que inspira el perdón basado en la misericordia y que produce gratitud, porque el que a más se le perdona, más ama. Y la cuestión no es que como yo, claro, no he llevado la vida de Dani, que eso es lo que solemos hacer, comparaciones estúpidas, negativas, para los moralistas no sé cómo encajan que David, siendo un hombre que cometió adulterio, que cometió asesinato, un confabulador y manipulador, la Biblia hable de él como un hombre que tenía el corazón de Dios. Para los moralistas no sé cómo pueden comer eso. Yo sí sé cómo lo como. ¿Vale? Pero los moralistas necesitan al otro para comparar, para sentirse mejor, para medirse. Y pensar que como yo no he llevado la vida de Dani, yo no necesito responder a Dios como Dani. Digo yo, que hay gente que se cree, bueno, pues es que al fin y al cabo yo no he llevado la vida de Israel, por ejemplo. Pues es normal que Israel esté agradecido a Dios y ame a Dios porque Dios lo ha rescatado, lo ha hecho. Pero ¿quién nos creemos nosotros? ¿Quién nos creemos realmente nosotros? Si lo que hace la diferencia entre uno y otro es
la misericordia de Dios y el valor que cada uno le da a la misericordia y al perdón. ¿Qué valor le das tú al perdón de Dios en tu vida? ¿Mucho o poco? Si al fin y al cabo, todos somos insolventes. Si no podemos pagar el perdón de Dios. Si ante su gracia somos absolutamente insolventes. ¿Por qué hay que compararse? ¿Por qué hay que usar al otro para medirme? ¿Por qué crear estigmas y señalamientos? Yo estoy seguro que muchos se sentirían muy incómodos en la piel del fariseo cuando irrumpe en esa conversación una mujer de mala reputación. ¿Te imaginas? ¿Tú te pones en la piel del fariseo? Una mujer entrando en su casa libre y abiertamente con esa reputación. Se sentiría incómodo, ¿no? Jesús no. Es más, Jesús le dijo, esta mujer te ha salvado la noche, porque todo lo que tú no habías hecho, lo ha hecho ella por ti. Poniendo en valor la gratitud y el amor de esa mujer y devoción hacia Cristo por el perdón de sus pecados. Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Qué valor le damos al perdón de Dios en nuestra vida? ¿Realmente te consideras insolvente o autosuficiente? Yo creo que ese es un debate importante y no resuelto en muchas vidas, que incluso de gente religiosa que va a la iglesia, a esta, a otra, a la católica, que no está resuelto, que se creen solventes, que se cree que ellos están en la iglesia porque la iglesia sin ellos sería peor. O porque Dios con ellos, pues es mejor. Todos estamos moralmente en quiebra. Somos insolventes y necesitamos un Salvador. Necesitamos un perdón. Y ese perdón lo ha provisto Dios. Cuando nosotros no tenemos mérito para obtenerlo. Él nos lo ha dado gratis por medio de Jesús. ¿Qué valor le estamos dando al perdón de Dios? ¿De qué manera mostramos ese amor a Dios y ese valor que le damos al perdón de Dios en nuestro día a día? Esas son preguntas que quedan ahí para nuestra reflexión. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra.